Así que en esta mañana yo quiero hablarte bajo el tema para que suceda lo que antes no ha sucedido. Para que suceda lo que antes no ha sucedido. En otras palabras, para que puedas ver lo que anteriormente no has visto. Para que puedas conquistar lo que no has conquistado. Para que puedas disfrutar aquellas cosas que anhelas, que aún todavía no las has disfrutado. Para que puedas recibir respuesta a lo que todavía no ha tenido respuesta en tu vida. Necesitamos recibir una palabra en esta mañana que nos ayude a caminar en esa dirección y que nosotros podamos entender cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Porque no es decir que estamos en la voluntad de Dios, es experimentar que lo que estamos experimentando dentro de la voluntad de Dios es como bueno, es como agradable y es como perfecto. Si no es bueno, si no es agradable y si no es perfecto, no estamos en la voluntad de Dios. Y no existe una voluntad permisible. No es que estamos en esa voluntad permisible de Dios. Si no estamos en esa voluntad buena, agradable y perfecta, estamos fuera de ella. No existe una segunda voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y me encantan las cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el apóstol que Dios eligió para nosotros. Es el apóstol que Dios eligió para los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Cuando leemos en la palabra del Señor, esa expresión gentil se refiere a usted y a mí. Un gentil es aquel que no es hebreo, que no es judío, que no nació de Jacob, de la familia de Israel, que no viene de Isaac, que no viene de Abraham. Somos gentiles y a Pablo se le reveló. Diga conmigo revelación. La revelación es bien importante y hoy vamos a estar tocando puntos para que usted pueda entender la importancia que tiene la revelación de Dios en la vida de cada hombre y de cada mujer que quiere marchar y caminar hacia el destino profético de Dios para su vida. Cuando a Pablo se le reveló el mensaje de la gracia, el mensaje del propósito eterno de Dios, que no era otro que a los gentiles se le predicara el evangelio de Jesucristo, no solamente para los judíos, aunque de los judíos viene la salvación. Él entendió que por la fe Dios nos convirtió en hijos de Abraham y que por la fe nosotros pertenecemos a esa familia de Abraham, la cual por esa fe también nosotros recibimos la bendición de Abraham. Y en Abraham todos somos bendecidos. Amén. Así que dígale al que está a su lado, yo soy un bendecido. Y cuando somos bendecidos tenemos que mantener la bendición. Eso es importante. Porque yo puedo ser bendecido hoy, pero ya mañana no. Y entonces, ¿quién decide? ¿Quién determina ser bendecido mañana? Yo. Porque ya el cielo lo determinó. Y lo que el cielo determina, la tierra tiene que darle consecuencia. Y si la tierra no le da consecuencia, lo detiene. Lo voy a volver a repetir. Lo que el cielo determinó, la tierra tiene que darle consecuencia. Y lo que la tierra no le da consecuencia, lo detiene. Por tanto, tú y yo podemos detener la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que había un corito antes en la iglesia pentecostal cuando yo me criaba que decía, quita la piedra, deja el agua correr, el agua estancada no podrá correr? Pues entonces tú y yo tenemos que mirar a nuestro alrededor qué cosas se pueden convertir en barreras de estancamiento para que nosotros no experimentemos lo que la bendición de Dios dice que nosotros vamos a experimentar. Que tenemos que tener una vida de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Que tenemos que ser como la luz de la aurora, ir en aumento hasta alcanzar la perfección. Pero hay cosas en nuestra vida que quieren detenernos. Hay cosas en nuestra vida que nos quieren estancar. Y la mayor parte de las cosas que vienen
a nuestra vida para estancarnos vienen por la vía emocional, vienen por el área psicológica, entran a nuestro sistema cognitivo para que nosotros tengamos un impasse, una barrera, para que nosotros tengamos obstáculos para poder pensar de la manera correcta. Por eso es que Pablo nos indica que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Y yo les he enseñado en muchas ocasiones que esa palabra dominio propio significa la habilidad que Dios nos ha dado para pensar en lo correcto o pensar de manera correcta. Tú y yo tenemos la habilidad en medio de todos los pensamientos que llegan a nuestra mente a hacer un search, un escogido de aquellos pensamientos que no son buenos y echarlos a la basura y comenzar a promover aquellos pensamientos que llegan a nuestra mente que son de Dios, que nos pueden ayudar a catapultarnos, que nos pueden ayudar a seguir creciendo en la fe, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe, porque en resumidas cuentas, lo que realmente agrada a Dios en tu vida es la fe que tú puedas manifestar al Señor, no la fe que tú digas que tienes, sino la fe que se manifiesta, porque podemos decir que tenemos fe, pero ante la adversidad estamos completamente desarmados. Es importante entonces que nosotros entendamos que hay una serie de cosas que tenemos que compaginarlas. Hay una serie de cosas que tenemos que conjugarlas en nuestro espíritu para que puedan tener la efectividad que Dios quiere que tengan. Y en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo número 3, los versos del 16 al 17, el apóstol Pablo insta a su hijo Timoteo a seguir aumentando, creciendo y desarrollando la fe que había recibido de su mamá y de su abuela. ¿Cuántos han recibido la fe de otros? Esa fe que usted ha recibido de otros, ahora le toca a usted seguir ¿qué? Aumentándola, creciendo en ella, porque no es una fe fingida, es una fe real. Y yo aquí busco la forma de impartirle fe a usted, pero no es mi fe la que lo va a llevar a usted a tener experiencias con el Señor, sino es la fe que usted cultiva, es la fe que usted practica, es la fe que usted entiende que lo puede llevar a otro nivel de experiencia en el Señor. Y esa fe que usted cultiva, esa fe que usted acepta, esa fe que usted abraza, esa fe que usted desarrolla es la fe que le va a ayudar a que usted pueda llegar a nuevas dimensiones en el Señor. Y el apóstol Pablo le decía, ya no puedes depender de la fe de tu abuela y ya no puedes depender de la fe de tu mamá. Ahora tienes que aferrarte a esa fe que aprendiste, que no fue una fe fingida, que fue una fe que te llevó a entender y a conocer quién es Dios para tu vida. Y es importante que tú y yo entendamos que esa fe nos ayuda a entender quién es Dios para nuestra vida. Y en esa segunda carta que él le escribe a Timoteo, en el capítulo número 3, los versos 16 al 17, le dice, para llegar a una conclusión, toda la escritura, diga eso conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién tiene que ser perfecto? ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Dígalo sin miedo. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Oiga, cuando usted entiende que usted es un hombre de Dios, los errores que usted comete y los tropiezos que tienen en la vida no hacen que usted deje de ser hombre de Dios. Lo voy a volver a repetir porque es que hay muchas veces que el enemigo juega con nuestra mente. El enemigo hace que nosotros entendamos cosas distorsionadas, fuera de la realidad del espíritu. Y porque pecamos, porque caemos, porque tropezamos, porque en un momento nos desanimamos, porque estamos desenfocados, pensamos que ya Dios no tiene relación ni propósito conmigo. Pero el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Lo voy a volver a repetir. El propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir. Porque Dios te llama para hacer una obra que la va a hacer a pesar de ti.
la va a hacer a pesar de mí. Y eso me tiene que mantener confiado en el Señor. Por tanto, yo tengo que entender y tengo que comprender que yo soy un hombre de Dios. Cada mujer y cada hombre que hay aquí tiene que confesar día a día: Señor, yo te doy gracias porque tú me has hecho un hombre tuyo. Y esta escritura que Dios nos da es para que nosotros vayamos creciendo a la estatura del buen varón perfecto que es Cristo Jesús. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. O sea, que esta palabra no solamente fue inspirada para proveernos a nosotros la seguridad de la salvación, sino que fue inspirada para prepararnos a fin de que usted y yo vivamos la vida conforme a Dios, como Dios quiere que la vivamos, para que nuestra vida sirva de testimonio a otros y otros puedan conocer quién es Dios y otros puedan relacionarse con el amor de Dios y puedan entender que podemos pasar de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Y esto es importante porque toda la humanidad piensa que son hijos de Dios, pero la realidad no es esa. La realidad es que todos somos hechuras de Dios, criaturas de Dios, hechos por las manos de Dios. Pero para poder convertirnos en hijos de Dios, nosotros tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer del agua y del espíritu. Tenemos que permitir que nuestra vida tenga una revolución, un cambio, una transformación, una metamorfosis. Para que así entonces el hombre viejo, la vieja criatura, muera y demos paso a la experiencia de una nueva criatura en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que la revelación de Dios es la que permite que nosotros vayamos creciendo. La revelación de Dios es la que permite que se abra delante de nosotros unos paisajes que nos van llevando a que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. En otras palabras, es la revelación de Dios la que permite que tú y yo podamos ser gente visionaria. Es importante que tú y yo entendamos que Dios quiere que nosotros tengamos visiones. Y no es que nosotros veamos muñequitos por ahí caminando y enanitos por ahí caminando y pensemos que esa es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos. No, Dios quiere que nosotros veamos lo que Él tiene preparado para nosotros la semana que viene, el mes próximo. Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene ordenado y orquestado todo lo que es la experiencia de vida, para cada familia, para cada uno de sus hijos, que somos hechos conforme a la imagen suya. Por tanto, cada vez que Dios nos revela algo, no lo revela solo para enseñarnos, sino también para movernos a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de fe. Cuando usted y yo recibimos una revelación de Dios, esa revelación de Dios va a hacer que nosotros crezcamos. Por tanto, tú y yo tenemos que amar la palabra, porque es a través de la palabra que Dios revela el plan y el propósito de Él para nuestras vidas. Tenemos que atesorar el escrito, lo que Dios ha inspirado. Para nosotros tiene que tener suma importancia la palabra, porque es la palabra la que nos revela y es la palabra la que nos ayuda a crecer. Dios no quiere que nosotros estemos estancados. Dios no quiere que nosotros tengamos un problema de crecimiento y muchas veces seguimos creciendo biológicamente, pero de ese crecimiento no se trata. La palabra del Señor trata de un crecimiento que es espiritual, de un crecimiento que nos ayuda a que de manera emocional también nosotros tengamos guianza y dirección. Ese crecimiento es espiritual y ese crecimiento nos ayuda a ver a Dios de la manera en que Dios quiere que nosotros lo veamos, no de la forma en que nosotros nos lo imaginamos, porque puede ser que nosotros nos estemos imaginando a Dios de la manera incorrecta. De hecho, yo no recomiendo
que nosotros creamos imágenes en nuestra mente acerca de Dios, porque Dios es más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Es más grande de lo que nosotros lo podamos pensar. Como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios más altos que los caminos nuestros. Por tanto, usted y yo no podemos detenernos a querer imaginarnos cómo es Dios, la grandeza de Dios. Pablo en un momento dado quiso medir el amor de Dios y no le encontró medida, ni altura, ni anchura, ni profundidad. El evangelista Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no hay forma de nosotros medir el amor que Dios tuvo por la humanidad, para que nosotros podamos decir, Dios ama de esta forma. Por tanto, cuando Dios revela en su palabra, Él nos revela algo, no solamente lo revela para que nosotros tengamos alguna enseñanza, para que nosotros podamos tener un nuevo conocimiento, sino para movernos a un nuevo nivel, a una nueva dimensión de fe. Y mientras más alto tú puedas estar en Dios, mayor será la percepción que tú vas a tener de la vida. Cuando tú y yo vemos la vida como la ve el mundo, cuando tú y yo vemos la vida como una tómbola, cuando tú y yo vemos la vida como algo que es, como algo pasajero, como algo que tiene que pasar, hay estancamiento en nosotros. No hay desarrollo en nuestra vida. No estamos utilizando el mundo espiritual que Dios quiere que sea el que gobierne en nosotros, sino que vemos la vida como algo natural. Pero la palabra del Señor nos enseña que la vida no la podemos ver con nuestros ojos naturales. La vida tenemos que empezar a verla con nuestros ojos espirituales. Y para poder ver la vida con los ojos espirituales, nosotros tenemos que recibir la revelación de Dios, que es a través de la Escritura. Y para poder tener una revelación a través de la Escritura, tenemos que amar la Escritura. Tenemos que sumergirnos en ella. Y entender que no solamente me voy a sumergir en esa palabra para aprender, sino que me voy a sumergir en esa palabra para crecer, para subir a la estatura del buen varón perfecto, para llegar a la perfección que Dios quiere que yo llegue. ¿Cuándo? Cuando me muera, no, ahora. Ahora, porque obviamente cuando yo me muera, ya salí de este cuerpo de muerte. Ya yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero ahora es que yo tengo que pelear mi bendición. Ahora es que yo tengo que hacer el esfuerzo. Ahora es que yo tengo que demostrar que cuando la revelación de Dios llega a mi vida, llega para que yo cambie. Llega para que yo sufra una violencia en mi vida. Pero no una violencia de ataque contra el hermano o contra la hermana, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mi esposo. No, una violencia que me lleva a arrebatar lo que es la bendición que Dios tiene para mí. Por tanto, yo tengo que entender que la palabra de Dios viene a revelarme cosas que están escondidas, que siempre han estado, pero que ahora vienen a hacer una revolución en mi mente, a hacer una revolución en mi vida. Por tanto, comenzarás cuando te expongas a una revelación de Dios, a ver cosas que antes no has visto, que siempre estuvieron ahí esperando por ti, pero por falta de crecimiento, por falta de desarrollo, por falta de aplicar esa revelación de Dios en tu vida, no la has podido ver. ¿Cuántos tienen peticiones que desean que Dios las conteste? ¿Cuántos han orado por cosas que todavía no han visto el resultado de ellas? ¿Sabes que la respuesta está ahí? ¿Sabes que la contestación está ahí? Daniel había orado al Señor y hacía 21 días que ya Dios le había dado ¿qué? La respuesta. Y cuando el ángel Gabriel llegó donde Daniel, le dijo, hace 21 días yo salí con la respuesta de Dios a tu oración, pero el príncipe de Persia me lo quiso impedir. Y tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarme en esta batalla para que yo pudiera llegar hasta ti. O sea que cuando tú y yo tenemos una petición, tenemos una oración, tenemos una necesidad,
hay algo que ya Dios nos ha regalado. Está ya depositado en tu cuenta. Lo que pasa es que nosotros registramos en nuestra chequera los depósitos que nosotros hacemos. Y si no revisamos el estatus de nuestra cuenta, no nos vamos a dar cuenta que hay un dinero allí que nosotros no lo depositamos. Y puede estar ese dinero ahí y nosotros muchas veces seguimos trabajando con la chequerita y giramos y nos sobregiramos y ponemos un número negativo. Pero para nosotros está negativo, pero para el banco no. Y yo quiero que tú entiendas que en la vida cristiana, para ti hay muchas cosas que son negativas, pero para Dios no. Ya Dios le ha dado respuesta y están ahí. Y es solo cuando tú y yo somos expuestos a una revelación de Dios que nos puede hacer ver aquellas cosas que están ahí. Tenemos que comenzar a desarrollar. Tenemos que comenzar a querer que ese crecimiento que una vez tuvimos continúe desarrollando en nuestra vida. ¿Sabes qué dice el profeta Oseas? El profeta Oseas dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y es importante que tú y yo entendamos que el conocimiento es importante. El conocimiento en Dios nos lleva a que nosotros podamos entender que la revelación de Dios es progresiva. Que Dios continúa revelándose a nosotros. Que ya Él escribió todas las cosas. Que ya Él hizo todas las cosas. Que ya Dios no tiene que hacer nada más. Pero eso lo sabe Él. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Y como no sabemos lo que va a pasar mañana, tenemos que conectarnos a la fuente que sabe lo que va a pasar mañana. Y cuando nos conectamos a la fuente que sabe lo que va a pasar mañana, esa fuente nos va a revelar la manera en la cual nosotros tenemos que prepararnos. Tal vez no nos revele cómo es que se va a suscitar la cosa. Tal vez no nos revele qué es lo que va a suceder. Pero esa revelación nos va a ayudar a que tú y yo nos preparemos de la manera correcta para poder enfrentar todas esas cosas que van a sobrecogernos en el día de mañana. Por tanto, la palabra de Dios tiene una revelación continua para nosotros. Y cuando nosotros no crecemos en esa revelación de Dios, podemos estar desaprovechando las bendiciones de Dios por causa de habernos estancado. Yo dije que podemos estar desaprovechando las bendiciones que ya Dios determinó que tú y yo las íbamos a recibir mañana, pasado mañana. Yo no sé si usted está entendiendo. Pero ya el cielo determinó. El cielo no determina cuando usted ora. Lo voy a volver a repetir. El cielo no determina cuando yo oro. El cielo no determina cuando yo hago la petición. Ya el cielo determinó desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dijo que Él nos predestinó para que nosotros hiciéramos buenas obras y para que nosotros anduviéramos en ellas. Por tanto, cuando yo oro, yo lo que hago es activar mi fe para que la revelación de Dios me permita entender que lo que está ahí ya de antemano, o que lo que yo estoy pidiendo, ya de antemano, ya Dios lo había ¿qué? Provisto. Está ahí para que entonces yo lo pueda aprovechar. Pero si yo dejo de crecer espiritualmente, si yo dejo de crecer en la palabra, si yo dejo de crecer en el conocimiento, si yo dejo de crecer en la revelación, es como si yo llego a 6º grado y aprendo y tengo buenas notas. Desde 1er grado hasta 6º grado yo saco A de 4 puntos, pero me salgo de la escuela en 6º grado y no vuelvo más a la escuela. El conocimiento que yo adquirí no me va a servir para yo poder enfrentar los retos que la vida trae consigo. Para yo poder tener una mejor preparación, yo tengo que seguir estudiando. Yo tengo que seguir creciendo en conocimiento.
Yo no puedo estancar el área cognitiva de mi vida. Yo no puedo permitir que de ninguna forma se afecte la capacidad del conocimiento, la capacidad del desarrollo mental, la capacidad del desarrollo emocional. Y así mismo es la vida espiritual. Yo no me puedo conformar con lo que yo he recibido de Dios, porque Dios es una fuente inagotable. Nunca voy a cansar a Dios cuando voy a Él a pedirle todo lo que ya Él ha dispuesto para mí. Por tanto, yo no puedo permitir que mi falta de motivación, de mi falta de crecimiento en el Señor, me haga desaprovechar las bendiciones que Dios tiene para mí. Es una locura pensar que yo puedo tener resultados nuevos si yo no cambio mi manera de pensar. Es una locura pensar que yo voy a tener resultados nuevos si yo no cambio la forma en la cual yo estoy haciendo las cosas. Para yo poder tener resultados nuevos, yo tengo que tener nuevas ideas. Para yo tener resultados nuevos, yo tengo que tener nuevos propósitos. Para yo tener resultados nuevos, yo tengo que establecer nuevos planes en mi vida. Yo tengo que establecer nuevas metas en mi vida. Para yo poder tener resultados nuevos, yo tengo que examinar la gente que me rodea, la gente que está a mi lado. Si yo tengo gente que me rodea, gente que está a mi lado, que tiene pensamientos pesimistas todo el tiempo, que no tiene nada de evolución en su mente, que no quiere que nada nuevo pase en su vida, yo me voy a unir a ellos y ese tipo de pensamiento me va a dominar y me va a gobernar. Y yo tengo que examinar realmente qué es lo que yo quiero en mi vida. Si yo quiero esperar que la muerte llegue y yo estoy sentado en una butaca viendo televisión todo el tiempo, o por las tardes estoy en una hamaca meciéndome de un lugar a otro, cogiendo fresco debajo de una palmera, realmente yo no voy a tener unos resultados diferentes y distintos. Pero si yo me propongo en el nombre del Señor comenzar a mirar hacia lo que tengo delante, como dice Pablo, que tenemos que mirar hacia lo que está delante, que tengo que olvidarme de lo que está detrás. ¿Por qué yo me tengo que olvidar de lo que está detrás? Porque todo el esfuerzo que yo use para tratar de resolver los problemas que yo tuve, para tratar de tener la mejor idea en aquellos problemas que yo no pude resolver, lamentablemente puede llegar la mejor idea para que aquel error no se cometiera, aquel tropiezo no lo tuviera, aquel fracaso no lo tuviera, pero ya es tarde. La idea no me va a funcionar porque el tiempo pasó. Yo no puedo cambiar lo que está en el pasado, pero yo puedo hacer que lo que está en el presente cambie lo que está en el futuro para mi vida. Y yo puedo hacer que esa palabra que traiga revelación a mi vida me lleve a una nueva dimensión en Dios y haga que yo pueda entender cuál es el plan que Dios tiene para mí. Y el plan que Dios tiene para mí es bueno y es perfecto. Dígalo conmigo. El plan de Dios para mí es bueno y es perfecto. Yo no creo que Dios quiera que yo fracase. Yo no creo que Dios quiera que tú fracases. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que para tener resultados diferentes tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y Dios nos revela su palabra para que nos movamos a una nueva dimensión de vida. Y en esa nueva dimensión de vida nosotros vamos a encontrar la nueva misión que Dios tiene para nosotros. Pastor, nueva misión. Yo pensaba que era una misión y esa misión seguía hacia adelante. Sí, pero es una misión con nuevos comandos. Es una misión con nuevas direcciones. Es una misión que nos va a llevar para que nosotros podamos llegar a otra experiencia que nos va a fundamentar y a fortalecer en lo que hemos creído y en lo que hemos vivido. Porque solamente lo que vivimos, lo que experimentamos, es lo que nos ayuda a que nosotros creamos un carácter firme en el Señor. Y la fe es la que nos permite creer que lo que Dios nos está revelando nos va a mover desde donde estamos hacia donde Dios quiere que lleguemos. O sea, no es que tú te vas a mover
de donde estás a donde tú quieres estar. No es que tú te vas a mover de donde estás a donde alguien quiere que tú llegues. Es que la fe va a crear cierta fuerza que va a hacer que la guianza y la dirección, que cada paso que tú des sea un paso certero y seguro para que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Porque en la trayectoria va a haber distracción. En la trayectoria el enemigo te va a dar algunas cosas que van a causar entretenimiento. Te va a ofrecer algo que en cierta forma te va a querer desenfocar hacia el lugar donde tú quieres llegar. Pero es la fe la que va a traer esa revelación a tu vida para que tú puedas entender que dentro de ese camino hay cosas que sabes que el enemigo las ha puesto, que no son parte de tu crecimiento, que no son parte de la dimensión, que no son parte de tu genética espiritual y que tú las vas a desechar. Y que tú no vas a permitir que esas cosas te desenfoquen. Y la fe es la que va a permitir que tú le creas a Dios. Y esto es importante, porque nosotros podemos estar oyendo muchas predicaciones, pero no son las predicaciones las que te van a dar el resultado. Porque a veces nosotros nos exponemos a grandes predicadores. A veces nosotros venimos aquí y decimos, oh, wow, qué palabra tiene el pastor hoy. Esa palabra poderosa de hoy. Wow, ese estudio de Meléndez, ese estudio de Josué. Pero no es eso lo que va a causar un cambio en tu vida. No es eso lo que va a traer una transformación en tu vida. Las predicaciones son buenas. Sí. Pero la Biblia dice, oye bien, que hay muchos oidores olvidadizos. Que hay muchos que tienen comezón de oír. Entonces no son las predicaciones lo que hará el cambio de transformación en tu vida. Es la respuesta que tú le vas a dar a esa predicación. Es la forma y la manera en la cual tú vas a activar esa palabra que produce una revelación de Dios, que te quiere llevar a otra dimensión, que quiere que tú subas de nivel, que quiere que tú veas las cosas desde otro punto de vista. Porque hay gente que dice, yo estoy enchapado a la antigua. ¿Cuántos hay aquí enchapados a la antigua? Pues yo quiero decirte que te desenchapes. Porque en el plano espiritual, Dios no enchapa a nadie a la antigua. Porque tú y yo tenemos que seguir un proceso de evolución. Tú y yo tenemos que ir en un proceso de renovación. Entonces, el enchape que me dieron para este estilo de vida que yo voy a comenzar a vivir ya no sirve. Necesito otro enchape. Y ese enchape tiene que ser un enchape a lo actual. Y yo tengo que permitirme. Oye, eso bien. No dije permitirle. Dije permitirme. Y yo tengo que permitirme que el Espíritu de Dios transforme en mi vida. Que el Espíritu de Dios comience a romper todo esa estructura mental, emocional que yo he creado. Tengo que permitirme que el Espíritu de Dios comience a trabajar con mis convicciones, que no necesariamente son las convicciones de Dios, que fueron unas convicciones de la experiencia de una persona y esa persona la estableció como una doctrina y la siguió predicando y enseñando y se desarrolló en la iglesia del Señor como una doctrina. ¿No ha leído el libro de Apocalipsis? Cómo Dios alaba a una iglesia porque identificó la falsa doctrina de los nicolaitas y no la toleraba. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que comenzar a permitirle al Señor que rompa con
con nuestras convicciones. O sea, esto no es una cosa de Dios, esto no es una cosa del Espíritu, esto es una cosa mía. Porque el Espíritu quiere, pero si yo no quiero, no pasa nada. No pasa nada. Esto era como Nidia y yo cuando éramos jóvenes. Ella quería ser mi novia, pero como yo no quería, no pasaba nada. No fue hasta que yo me ablandé. Y cuando yo me ablandé, pasó lo que tenía que pasar y hasta ahora estamos juntos por 42 años casados. ¿Ah? Entonces yo tengo que querer que sea el Espíritu de Dios el que obre en mi vida, el que comience a romper todo lo que ya yo he creado como una fortaleza en mi mente. Esas convicciones para el Espíritu Santo a veces se le hacen difícil de romper en nosotros, no porque Él no tenga poder, sino porque nosotros no queremos que se rompan. Y seguimos diciendo, yo sigo enchapado a la antigua. Yo quiero que los que están enchapados a la antigua hoy digan, me desenchaparon en la mañana de hoy. Ya yo no estoy enchapado. Ya yo estoy listo para seguir siendo transformado, para seguir experimentando cambios diferentes en mi vida, porque yo quiero crecer a la estatura del buen varón perfecto. Por eso es importante que tú entiendas que lo que hará realmente el cambio en tu vida será cómo yo respondo a la predicación, cómo yo respondo a lo que estoy oyendo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La misma semilla cayó en los 4 tipos de terrenos. Fue la actitud de esos terrenos lo que provocaron ¿qué? El crecimiento. Por tanto, tú eres que tienes que examinar cómo tú quieres probar el crecimiento. Por eso es que aquí en la iglesia hay gente que ha crecido y hay gente que no ha crecido. Aquí hay gente que se ha desarrollado y hay otros que no se han desarrollado. La palabra es la misma. Todos escuchan a este pastor elocuente hablarles. Pero no a todos esta palabra con elocuencia le hace la misma función y tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque tienen que disponer de un corazón que sea ávido para que esa palabra tenga la efectividad que tiene que tener en su corazón, en su mente y en su vida. Por tanto, usted y yo tenemos que usar la fe. Diga eso conmigo. Tenemos que usar la fe. El crecimiento en tu vida nunca dependerá de lo que escuches, sino de lo que hagas con lo que escuches. Lo voy a volver a repetir. El crecimiento de tu vida nunca dependerá de lo que escuches, sino que dependerá de lo que hagas con lo que escuches. Porque la palabra de Dios es libertadora si tú quieres que te liberte. Porque la palabra de Dios es sanadora si tú quieres que te sane. Porque la palabra de Dios es salvadora si tú quieres que te salve. Porque la palabra de Dios te da un pensamiento correcto si tú quieres que esa palabra te dé ese pensamiento correcto. En fin de cuentas, la palabra hará en tu vida lo que tú desees y quieras que esa palabra haga en tu vida. Por eso es que tienes que permitirle al Espíritu que rompa tus convicciones, que elimine esas ideas abstractas que tú tienes acerca de la palabra del Señor. El pecado es pecado, la maldad es maldad. Una fuente no puede botar agua dulce y agua amarga. O eres de Dios o no eres de Dios. Para que no se oiga tan fuerte la expresión. Por eso, de nada vale exponerme a una buena palabra como la que estás escuchando hoy, si no activo la fe para que lo que estoy oyendo cobre vida. La fe te fue dada para que la uses. ¿Y cómo sabes que estás usando la fe? Porque te mantienes activo, porque te mantienes creciendo, porque no estás estancado en lo mismo. Los pensamientos siguen aumentando. Te sigues involucrando en el crecimiento de la iglesia. Deseas que otras personas lleguen a la casa. Deseas que otras personas conozcan al Señor. Sabes que estás creciendo porque te mantienes alimentando tu alma y tu espíritu. Aquí no sé si todavía los hay, pero había muchos lectores de buenos libros
que compartían conmigo frases y compartían conmigo temas de libros que ya hoy no los comparten conmigo. Yo quiero preguntarte si dejaste de ser ese lector habitual que eras. Porque si dejaste de ser ese lector habitual que eras, ya no estás creciendo en la fe. Ya te estás estancando. Si tu vida de oración tú no la comprometías con nada y ahora la comprometes, yo tengo que decirte que te estás estancando. Yo tengo que decirte que ya no estás creciendo. Yo tengo que decirte que tú tienes que comenzar a tomar una nueva decisión en tu vida. Porque tienes que mantenerte activo. No te has estancado en el mismo lugar de la experiencia que has tenido años atrás. Pero si tú examinas y te encuentras que la última experiencia que tú tuviste en el Señor, que te movió a adorarlo, que te movió a darle gracias y gloria al Señor, que te movió a que no faltaras ni a un culto, esa última experiencia pasó hace 5 años y de ahí para acá no has tenido otra experiencia similar. Te estancaste. No hay crecimiento en tu vida. Pero no es lo que Dios quiere. Y Dios no viene hoy con esta palabra para hacerte sentir mal. Y Dios no viene con esta palabra para desnudarte. Dios viene con esta palabra para abrir tus ojos espirituales. Para crear en ti un impulso. Para crear en ti ese poder que hace la sinergia en la vida de una persona. Que lo mueve y lo mueve y lo mueve. Que hace que haya una reacción de la bola de nieve, que la bola de nieve cae pequeña, pero según va rodando, va creciendo y creciendo y creciendo, y cuando llega al llano, esa bola de nieve es gigantesca, y tú y yo tenemos que entender que la fe en Dios tiene esa misma reacción, tiene ese mismo efecto. Dios quiere que crezcamos, Dios no quiere que nos estanquemos. ¿Sabes lo que pasa con el agua que se estanca? El agua que se estanca se va descomponiendo. El agua que se estanca no sirve para el consumo humano. El agua que se estanca se contamina. El agua que se estanca crea bacterias, gérmenes y virus. El agua que se estanca apesta. Y todo el que bebe de esa agua se enferma. Y si tu vida está estancada, y si tu vida no está en crecimiento, todo el que está dependiendo de ti, que viene a beber de ti, se va a enfermar. Si te estancaste en la amargura, si te estancaste en la falta de perdón, si te estancaste en el deseo de servir al Señor y de buscar a Dios, todo el que bebe de ti se va a contaminar. Y es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que crezcamos, que tenemos que quitar la piedra, como dice el corito, para que el agua siga como corriendo, que siga fluyendo para la gloria y para la honra del Señor. Lo que se estanca va perdiendo vida. Y todo el que depende de lo que tú tienes corre el peligro de morir también. La Biblia dice que tú no puedes dar lo que no tienes. Pedro le dijo al cojo de la hermosa: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Por tanto, para que la palabra pueda correr en tu vida, tienes que activar tu fe. Todo lo negativo que experimentas en tu vida, tu mala relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con la iglesia, con Dios, no empezó hoy. Hoy lo detectaste. Hoy te diste cuenta. Pero hace tiempo que empezó. Empezó hace meses atrás, tal vez años atrás. Eso está ya viniendo, creando una fortaleza en ti. Y es necesario que tú y yo entonces comencemos a ver qué cosas dejamos de hacer que hacíamos antes, que nos ayudó a crecer. Porque tú creciste.
Tú te desarrollaste en el Señor. Tú llegaste a sexto grado. Y en sexto grado llegaste con todas AES. Aprendiste a sumar, a multiplicar y a dividir. Conociste que Cristóbal Colón descubrió América. En sexto grado tuviste una experiencia de aprender la tabla científica, la tabla numérica y también de aprender la tabla de los elementos. Tuviste unos conocimientos, pero te estancaste ahí. Tú has crecido en el Señor. Pero tú tienes que ver hasta dónde creciste y qué pasó que ahora no has crecido. ¿Qué dejaste de hacer que te ayudó a crecer? ¿Qué dejaste de hacer que ayudó a que tu vida espiritual se desarrollara? Y ahora te ves que ya no creces. Ahora te ves que no hay entusiasmo en tu vida. Ahora te ves que no hay ánimo, que no hay emoción. Nada te emociona. Tienes que ver qué era lo que te emocionaba antes. Tienes que ver qué era lo que te ayudaba a seguir hacia adelante, dando un paso tras otro, con la seguridad que solamente Dios puede y sabe dar. Tienes que analizar qué fue lo que pasó y tienes que empezar a hacer lo que hacías antes. ¿Sabes que Dios le dice a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti unas cosas, y es que has dejado tu primer amor. Por tanto, vuelve a tus antiguas obras. En otras palabras, vuelve a hacer lo que tú hacías antes, que hacía que yo me agradaba, que hacía que yo te veía como una iglesia de amor, como una iglesia que sostenía y reflejaba mi amor hacia la humanidad. Dios quiere que nosotros hagamos una reflexión de nuestra vida para que nosotros identifiquemos qué dejamos de hacer en nuestra vida, qué actividades espirituales habían en mí, qué cosas me motivaban, conferencias, congresos, estudios de la Biblia. Yo no me faltaba un culto, pastor, créalo. Yo venía a todos los estudios de los miércoles. Si había un bautismo de muñeca, allí yo estaba. Pastor, yo tenía un compromiso con el Señor, donde yo no permitía que nada, absolutamente nada, cambiara mi relación contigo, mi vida contigo, en los cultos contigo. ¿Por qué dejaste de venir a los cultos? ¿Por qué ahora solamente eres dominguero? ¿Y por qué a veces vienes una vez al mes? Cuando antes te apasionabas con la iglesia, cuando antes te apasionabas con todo lo que había, con el culto en el Señor, te gozabas. Aunque nadie más se gozaba, tú parecías una loca, parecías un loco adorando al Señor. ¿Qué te motivaba para hacerlo? ¿Qué dejaste de hacer para que eso ya no se manifieste en tu vida? ¿Qué dejaste de hacer? Tienes que volver a esas obras. Tienes que volver a retomar toda esa experiencia. Tienes que entender que Dios es el mismo, que el que cambiaste fuiste tú, que el que dejaste de hacer las cosas eres tú. Yo no sé cuántos extrañan experiencias lindas del pasado con su familia, en su matrimonio, con los hijos, en la iglesia y con Dios. Yo no sé cuántos pueden decir ahora en su mente, mientras yo estoy predicando, ay, pastor, antes las cosas eran diferentes. Antes las cosas eran distintas como ya las estoy viviendo ahora. Yo no sé cuántos están añorando aquellas cosas lindas que vivieron en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no vuelves a retomarlas? Lo que tienes es que experimentar lo mismo que experimentaste hace años atrás y comenzar a hacer todo aquello que tú hacías. Comienza a congregarte siempre. No dejes de congregarte, como dice la Biblia. Que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Comienza a leer buenos libros como antes los leía. Vete a la librería. Vete a esas tiendas por departamento que tienen estantes de libros buenos. Comienza a leer buenos libros. Alimenta tu mente, alimenta tu espíritu. Sabes que los medios noticiosos lo que hacen es crear un pensamiento nocivo y un alimento venenoso en nuestra mente. Cambia lo que está entrando a tu mente. Empieza nuevamente a fortalecerte en el Señor. No comprometas más tu tiempo de oración. No lo negocies. Por eso tu fe tiene que ser
constante. De lo contrario, tu crecimiento va a terminar. Tu crecimiento en el Señor va a llegar a su fin y ya no va a haber más experiencia en el Señor. Cuando tú te sientes satisfecho, cuando te sientes seguro, cuando te sientes cómodo con lo que has logrado, esto se convierte en un peligro para tu crecimiento. Y lo que antes te motivaba, ya no te motiva. Y lo que antes hacías, ya no lo haces. Y ya no hay metas por delante para alcanzar. Antes, cuando nosotros estábamos motivados, en oración le decíamos al Señor lo que nosotros queríamos que Dios hiciera con nosotros. Oye bien, cuando estábamos motivados, cuando éramos hombres de oración y teníamos crecimiento, cuando estábamos conectados a la vida de la iglesia, éramos nosotros los que le decíamos al Señor lo que queríamos que Él hiciera. Ahora estamos desmotivados y ¿sabes lo que le decimos? Señor, que se haga lo que Dios quiera. Y no es lo mismo decirle a Dios, haz lo que tú quieras, a decirle a Dios, Señor, yo quisiera que tú hicieras esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Pero no lo hacemos porque ya no hay motivación. Pero no lo hacemos porque el agua está estancada. Pero no lo hacemos porque no hay crecimiento en nuestras vidas. Te tienes que motivar. ¿Cómo? Activando la fe, desarrollando la fe. Haz como el pródigo. Determínate. Haz como el pródigo. Levántate. Haz como el pródigo. Comienza a caminar. Haz como el pródigo. Porque aunque vayas con las mismas ropas en el camino, ropas sucias, apestosas a corral de cerdo. Porque aunque vayas al Padre, en el camino sigas en la misma condición, con hambre, pelú, apestoso, sin haberte bañado por mucho tiempo. Cuando llegues a los brazos del Padre, la situación cambiará, la condición cambiará. El Padre dirá, denle un baño a ese muchacho. Póngale en vestido nuevo a ese muchacho. Póngale en calzado en sus pies a ese muchacho. Pongan anillo en su dedo. ¿Y sabes qué? Hagan que el becerro más gordo se mate. Y vamos a hacer una grande fiesta. Porque mi hijo, muerto era, pero ha revivido. Se había perdido, pero ha sido hallado. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que Dios te está queriendo comunicar en esta mañana. Que si tú estás muerto espiritual, Dios te puede revivir. Que si estás perdido y no sabes qué decisión tomar ni qué camino tomar, Dios te puede direccionar. Y ¿sabes qué? La tristeza, el dolor, lo que está causando luto y aflicción en tu vida, Dios lo va a cambiar por una grande fiesta. Él va a hacer matar el becerro gordo para que tú puedas disfrutar, tu casa pueda disfrutar la bendición de Dios, que no la quiere traer ahora, sino que desde el tiempo atrás ya Él lo había determinado que vendría para tu vida. Por tanto, tenemos nosotros que tomar la decisión. Dile al que está a tu lado, hay que tomar la decisión. La fe no solo cambia resultados, sino que la fe hace que tu manera de pensar también sea cambiada. Y a veces nosotros esperamos solamente conformarnos con los resultados, pero no queremos que nuestra manera de pensar cambie y queremos estar ahí. No, a mí no hay quien me haga cambiar la forma de pensar. Estás mal. Estás mal. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido que cambiar la manera de pensar en lo que yo he predicado y lo que yo he enseñado? Muchas veces. Porque he permitido que el Espíritu de Dios me lleve a la revelación. Y la inspiración de Dios me ha llevado a entender que muchas cosas que yo enseñé, que aprendí, no eran bíblicas. Eran simplemente experiencias humanas. Tú no puedes estancarte y decir, a mí no hay quien me haga cambiar la manera de pensar. Porque cuando la fe viene a una persona, no solamente viene a cambiar o no solamente viene a traer resultados, sino que viene a querer cambiar todo lo que hay en tu mente. Porque mientras tú no cambies tu mente, tú vas a hacer sufrir a los que están a tu alrededor. Porque tú vas a creer que tú estás bien. Yo no me acuerdo el autor del libro, pero sí me acuerdo
¿cuál era el tema o el título del libro? Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Yo estoy bien, todos estamos bien. Y esto no es así. Tú tienes que entender que cuando estás mal tienes que cambiar. Primero para tu beneficio y luego para el beneficio de los demás. Por tanto, tu fe hará que tu mente comience a renovarse y hará que los cielos se abran a tu favor. Por tanto, no te conformes con ver a otros crecer. Dios quiere que tú también crezcas. Por eso envuélvete en todos los proyectos que tenemos. Sé parte de todo lo que en esta iglesia se está haciendo, con lo que están haciendo los jóvenes, con lo que estamos haciendo con los niños, con las mujeres, con los hombres, con el ministerio de comunicaciones, con el ministerio de adoración. Envuélvete ahora con todo lo que estamos haciendo en el nuevo cambio que le estamos dando al altar de la iglesia. Envuélvete con todo. Queremos llegar a toda la gente. Envuélvete con eso, envuélvete con nosotros. Sé parte del crecimiento, sé parte del cambio. No te quedes mirando, parado a la orilla del camino, mirando cómo pasa tu historia, mirando cómo pasa la historia de tu iglesia. Sé parte de tu historia, sé parte de la historia de la iglesia. Pregúntate qué cosas puedes hacer. Comienza a ver qué cosas puedes hacer para este mes que comienza mañana, el mes de acción de gracias. Proponte ya en tu corazón estar aquí. Proponte ya en tu corazón venir con una expectativa diferente. Proponte ya en tu corazón ver, visualizar qué Dios va a hacer en este mes de noviembre, que es un mes de acción de gracia. Comienza a ver qué va a pasar en la Navidad, qué va a pasar en el mes de diciembre. Comienza a envolverte. ¿Quién me necesita? ¿Cuáles son los líderes que están a cargo? Yo quiero envolverme. Yo quiero desestancarme. Yo quiero que el agua corra. Yo quiero poder ser útil nuevamente en la casa. Yo quiero ser útil. Yo me quiero envolver. La despedida de año que viene. Que no sea una despedida de año de lágrimas. Que no sea una despedida de años de lamentos. Que no sea una despedida de años de sufrimiento. Que sea una despedida de años de conformidad. Que sea una despedida de año de gratitud, de agradecimiento. Que sea una despedida de año de gloria. Que no se paralice tu cuerpo, ni se adormezca tu cerebro. Porque cuando tú y yo permitimos que nuestro cuerpo se adormezca, cuando empezamos a caminar, ¿qué vamos a sentir? Dolor. Comienza a desarrollar, dale actividad a tu cuerpo. Date la oportunidad de experimentar una nueva experiencia de vida. No nos lamentemos por lo que la pandemia nos ha limitado. Dentro de los límites que hemos tenido, disfrutemos todo lo que Dios tiene para nosotros al máximo. Recuerda que te dije que en el pasado no hay nada que buscar, que tu mejor bendición está en tu mañana. Ponte de pie.